Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada La misión de Dios, nuestra misión, aunque esta semana estamos estudiando un tema muy interesante. Ya dejamos atrás a Abraham, al patriarca profeta Abraham. Ya aprendimos bastante de la vida y enfocados en cómo él llevaba la misión. Ahora vamos a cambiar a otro personaje, un personaje que es un poco opuesto a lo que fue Abraham. Pero antes de continuar, de seguir adelante, vamos a pedir la presencia, la intervención del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Agradecido, Padre, estamos de ti por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu protección, porque has estado con nosotros durante toda esta semana. Agradecidos estamos por esta oportunidad que nos das de sacar un momento para compartir la lección de escuela sabática con las personas que tienen a bien acompañarnos cada semana. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de ellos, que tú suplas toda su necesidad, que abra la mente, su corazón, que despeje cualquier duda, que despeje, que limpies el filtro de su mente, Señor, para que ellos puedan entender lo que tú quieres que entendamos, que tu Santo Espíritu, Señor, se posicione de su mente y de su corazón. También te pedimos la intervención del Espíritu Santo para que sean las palabras de Él, nunca sean las mías. Y Señor, te pedimos por tantas situaciones que están pasando alrededor del mundo, como son la situación del Medio Oriente, en Ucrania, en Haití, en México, en tantos otros países que quizá desconozco, pero están pasando por situaciones, por conflictos, por eventos atmosféricos, y hay tanto dolor en esta tierra, pero tú has prometido que tú nos darás la paz. En el mundo tendré aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Así que pedimos esta paz para cada una de las personas que están viviendo algún conflicto. Guíanos y protégenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, vamos a estudiar un personaje muy conocido, pero este es muy controversial. ¿Y quién más para ejemplificar las excusas para eludir la misión? Este personaje tuvo bastantes excusas, pero yo no lo quiero defender. A mí me parece que sus excusas fueron bastante válidas, aunque otras, otras cosas que él hizo, pues cada persona actúa de manera diferente. Vamos a ver realmente, vamos a entrar en lleno. Dice, después oí una voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Y dice aquí que no todos los que fueron llamados a la misión son tan obedientes como lo fue Abraham. Vimos que Abraham fue llamado, quizás se detuvo un tiempo en Aram, pero él regresó y se mantuvo fiel a lo que Dios le había llamado. Vuelvo y digo, con sus altas y con sus bajas, la vida no es una línea recta, pero él, dentro de lo que cabe, obedeció a Dios. Pero en este personaje, Jonás, Dios llama a Jonás a predicar un mensaje a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Asiria está situada en lo que hoy se llama Irak. Es a unos 900 kilómetros de Israel. Y dice que este hombre, en vez de ir a donde Dios lo había enviado, él va en dirección opuesta a Tarsis, que sería lo que hoy llamamos España, está en ese territorio. Dice que le tomaba, eran unos 3.100 kilómetros, y en barco le tomaba quizás, según las condiciones del tiempo, un mes. Sería el mismo tiempo que le tomaría llegar hasta el rey de Asiria. Él lo hizo para alejarse del rey de Asiria. Pero vamos a ver que este hombre tenía sus razones. Dice que Nínive era una ciudad supremamente malvada. Y Nínive
o los asirios eran los archienemigos de Israel, así que no era cosa fácil. Y aquí está comparando, este hombre le gusta mucho comparar la vida de las personas. En lo personal, yo pienso que cada persona actúa de manera totalmente diferente según su cosmovisión, pero quizás este hombre lo está haciendo con el propósito de darnos una lección. Y él compara cómo actuó Abraham cuando se le dijo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas versus cómo actúa Jonás cuando se le dice que vaya a predicar a Nínive, que si no se arrepienten, pues Nínive iba a ser destruido. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, mientras Jonás él huye. Pero hay unas razones para eso. Dice, ¿qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir la misión? Nuestras excusas, la primera excusa que dice aquí es el miedo. ¿Y por qué este hombre tenía miedo? Había razones válidas para tener miedo. Aquí hay una cita en Nahum. Nahum realmente escribe mucho acerca de Nínive. Nahum es un libro pequeñito que está después de Miqueas. Miqueas también es un libro pequeño. Bueno, Miqueas es un poco más grande. Está Jonás, Miqueas, Nahum. Y en Nahum 1:1 dice profecía sobre Nínive. O sea, Nahum está profetizando sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Lot. Y en el capítulo 3, aquí este hombre está describiendo cómo eran los ninivitas. Dice, o cómo era la ciudad de Nínive. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espadas, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Entonces, esto no es una visión muy interesante la que este hombre está teniendo. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con fornicaciones y a los pueblos con hechizos. O sea, esta ciudad era sanguinaria, estaba llena de muertos y la influencia que tenía sobre las demás naciones no era muy buena, que digamos. Y aquí encontramos dos episodios en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes. Vemos la relación de esta ciudad con Israel o el reino del norte. Esto es Segunda de Reyes 17. 5-6, y dice, y el rey de Asiria invadió a todo el país y sitió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte o Israel. O sea, Israel eran las 10 tribus de Israel, Judá era Judá y Benjamín. Dice, invadió el país, sitió a Samaria por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Halat y en Halbor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. O sea, esta gente se llevaron cautivo a Israel y tomaron a Samaria. Sabe que ellos fueron los que poblaron a Samaria. Ellos eran los samaritanos. Realmente los asirios tomaron varios cautivos de otros lugares que ellos habían conquistado y los llamaron a Samaria y poblaron a Samaria. Por eso en los tiempos de Jesús, los israelitas, y en antes tiempo, en los tiempos de Esdras, de Nehemías, cuando se construyó el segundo templo, los samaritanos fueron a ayudar a los judíos y ellos no quisieron la ayuda. Y era porque los samaritanos, a pesar de estar en territorio israelí, no eran israelitas. Eran realmente pobladores paganos que este rey los llevó ahí. Claro, ellos conocieron a Dios, pero a su manera. Esta era la relación que esta gente tenía.
Y en Segunda de Reyes 19, aquí la experiencia es contraria, contra el reino de Judá, en los tiempos de Ezequías. Dice que este hombre vino, invadió, quiso invadir a Judá, pero dice que Ezequías se humilló ante a Dios, pidió oración y dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella como escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el mismo camino que vino volverá y entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. O sea, Dios protegió a los judíos, no porque él fuera un Dios arbitrario, sino porque los judíos se volvieron a Dios, mientras que los israelitas no lo hicieron. Dice, aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Ellos estaban, los asirios habían rodeado a Judá, y dice que el ángel de Jehová vino y esa noche mató a 185,000 sirios. Entonces Senaquerí, que era el rey de Asiria, se volvió a Nínive, y dice que mientras él adoraba en el templo de Nisro, su dios, Adramalé y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y murieron, y él murió. Así terminó ese rey. Pero, o sea, esa era la relación que esta gente tenía. Se dice que cuando los asirios tomaron a los judíos, como a los israelitas, como cautivos, les pusieron en su nariz unos calfios, y o sea, ellos ataban a una persona contra la otra con galfios que ponían en su nariz. O sea, era una imagen aterradora realmente. Por eso Jonás tenía miedo, no era poca cosa. Nosotros podemos sentarnos aquí en el banquillo de los acusados y decir que Jonás se negó y tenía miedo, pero quizás lo que Dios le pidió a Jonás no fue cosa sencilla. Realmente requería una gran valentía de Jonás. Creo que nosotros no podemos decir, yo no haría eso porque no hemos estado en esa posición. Bueno, quizás alguien lo ha estado en una posición tan difícil como la estuvo ese hombre. Dice, una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era miedo, y con razón tenía miedo. Los asirios eran terribles, esta gente era muy, pero muy malvada, y ellos, Nínive era el centro de crímenes de impiedad. La inspiración ha caracterizado como ciudad sanguinaria, así dice Nahum, lo que acabamos de leer, llena de mentira y de rapiña. El lenguaje figurado, el profeta Nahum compara a los ninivitas con un león cruel y devorador al que pregunta, ¿sobre quién nos pasó continuamente tu maldad? Esto está en Profetas y Reyes, la página 192. Y aquí nos habla que la construcción de un enorme templo que tenía 503 metros, 242 metros, y constaba de 80 habitaciones, o sea, aquello era majestuoso. También construyó 18 canales para transportar agua a las ciudades de la ciudad, y tenía 65 kilómetros. El tamaño por sí solo habría sido intimidatorio, o sea, para ese tiempo. Pero los asirios eran despiadados. En su relato de la conquista de Babilonia, Senaquerib, rey, se jactaba de haber llenado la calle con cadáveres de sus habitantes, jóvenes, viejos, y los grabados en relieve encontraron durante las excavaciones muestran escenas de soldados empalando la víctima. O sea, eran tanto que la tenían que quitar con palas. No era gente con la que uno quisiera cruzarse, no eran reacios a emplear la violencia, eran particularmente crueles aquellos que no le caían bien. O sea, Jonás tenía sus razones. A pesar de todo, a menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el camino de las instrucciones de Dios, pero ya sabemos por qué él tenía tanto miedo. No era por razón. ¿Quién sabe si él
este hombre fue afectado por alguna de estas invasiones. O sea, quizás él sufrió, quizás su familia sufrió, o quizás algún amigo sufrió. Eso no lo sabemos. De lo que no damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, dejarnos llevar por el miedo y quizás no sea una situación tan difícil como la que tenía Jonás por delante. Piensa en alguna ocasión en la que te hayas sentido que Dios te ha ordenado hacer algo y por miedo no lo has hecho o no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Bueno, si somos sinceros, yo siendo sincera, me ha pasado muchas veces y tengo una experiencia en mente que realmente a mí me ocurrió. Claro, yo fui a última hora porque sentía que realmente, y no era por miedo, simplemente que yo quería ir a otro lugar. Eso es todo. Pero fue de una gran bendición cuando finalmente fui. Claro, yo le puse una prueba a Dios y se cumplieron así. Eso fue como que sí, eso sí y sí. En, y quizás haya dejado de hacer cosas, no tengo en mente o no ni siquiera me he dado cuenta que Dios me ha pedido. Y quizás sean por miedos infundados, no nada parecido a esto que este hombre está describiendo aquí. En la parte del lunes, nuestras excusas, conceptos falsos. O sea, vimos excusas, miedo. Ahora conceptos falsos. Y aquí nos habla, ya vemos, entramos en el libro de Jonás, en el capítulo 1, vemos que Jonás huye a Tarsis, toma un barco y huye para irse contrario a donde va Dios. Y dice que mientras él va por huir de Dios, se desata una tormenta. Aquí dice en el mismo libro de Jonás que Dios hizo desatar una tormenta. Yo no sé si alguno de ustedes dice Génesis 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensaba que la nave se partiría. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una tormenta en el mar. Yo he estado en el mar en barco, pero han sido, o sea, olas, movimientos. eh, el mar ha estado bravo, pero nunca una tormenta. Sí he visto el mar desde la orilla cuando ha habido tormentas y realmente aquello es aterrador. Es aterrador. Yo lo veía hace un tiempo, descubrí que el sonido, los sonidos naturales, aunque sean tormentosos, aunque sean tormantes, son relajantes. Eso lo aprendí hace poco. Quizás por eso a mí me llamaba la atención. Pero realmente el estar ahí dentro, yo lo veía desde la orilla, estar en un barco dentro del mar tormentoso debe ser horrible. Eh, y aquí no está hablando de la cosmovisión, de cómo interpretamos nuestro alrededor. Dice que el concepto de Dios o dioses que muchos tenían era en ese entonces, si bien creían que habían varios dioses que gobernaban la tierra, el mar se consideraba el centro caótico de los demonios. O sea, ellos pensaban que los demonios eran que causaban las tormentas. Vimos que fue Dios simplemente para desviar a Jonás. Y estos marineros dice que requerían un sacrificio para apaciguar su ira, la ira del enemigo. Aunque Jonás era hebreo, quizás él estaba influenciado por esta cosmovisión. Aquí leemos en Jonás 1:7-10 dice, y dijeron cada uno de sus compañeros, vení, echemos suertes para que sepamos por causa de quién. O sea, ellos sabían que según sus creencias, ellos sabían o creían que eso había pasado por alguien que estaba en el barco. Echemos suerte para que sepamos por causa de quién no ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron, decláranos ahora por qué
no ha hecho venir este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, del Dios de los cielos que hizo el tierra y el mar. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. O sea, esta gente realmente creyeron en Dios o supieron de Dios o ya sabían quién era Dios y temieron. Dice, aunque Jonás huía del territorio donde el pueblo afirmaba que Jehová era su Dios, aprendió por malas palabras que incluso cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaría siendo su soberano. Él no podía huir de Dios. El viento y las olas le pertenecían a Dios y Jonás lo sabía. Salmo 24 dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El corazón de Jonás se volvió hacia el soberano de la tierra y el mar y por lo tanto confesó y fue salvo. Nosotros también podemos tener conceptos errados. Claro que sí, podemos tener conceptos errados sobre Dios y esos malentendidos. Un malentendido común es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Eso a veces pasa. Realmente Dios no está pidiendo eso. O sea, una cosa es que uno quizás evite algunas influencias y otra cosa es que una persona se separe totalmente del mundo, como los monjes tibetanos o esta gente que se van por ahí y no se dejan ver. Eh, Realmente ese no es el concepto, aunque se nos instruye a que nos mantengamos sin mancha de este mundo en Santiago 1:27, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llegar la bendición y la esperanza de Dios a quien lo necesitan. O sea, vemos el ejemplo de Abraham. Abraham vivía en su montaña, pero él bajaba y la gente lo veía. O sea, y cuando la gente lo necesitaba, pues él se relacionaba con la gente. Ese me imagino que es más o menos el modelo. No es que se tienen que ir a una montaña, simplemente que deben cuidar sus influencias, pero a la misma vez hay que relacionarse con las demás personas. Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros y el éxito no depende de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Eso es lo que debemos entender, que nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no podemos salvar a un alma, así que Jonás tampoco podía salvar a Nínive. A veces se toma el peso de la salvación de una persona como que eso, o sea, eso tiene que pasar. Y, o sea, si yo le hablo a una persona, uno va pensando, no, tiene que aceptar lo que yo le estoy diciendo. Y quizás no, vuelvo y digo, ese no es el trabajo de la persona. El trabajo de la persona es llevar el mensaje. Dios se encarga del resto. Dios y el Espíritu Santo. Y los otros días entendí por qué. Realmente sería muy peligroso que nosotros tuviéramos esos poderes. Quizás nosotros no respetaríamos el libre albedrío. Solamente es un comentario. Podemos plantar la semilla de verdad, pero solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede convertir el corazón de una persona. A menudo confundimos nuestro rol con el rol de Dios y eso es muy peligroso, lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar. Si Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás transformó a Nínive. O sea, no fue Jonás, fue Dios el que transformó a Nínive. Ganar alma es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solo. ¿Cómo podemos aprender que Dios gana, aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida de testimonio, siendo un testimonio? Él decide quién lo hace. En la parte del mar te dice la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, y esto es épico.
Este capítulo es épico. Esta gente, a pesar de su voluntad, fíjense que para mí Jonás fue muy valiente porque él dijo, échenme a mí. Y la gente no quería, ellos trataron de salvarle la vida, pero finalmente él enfrentó lo que tenía que enfrentar y dice que lo tiraron al mar y cae en el vientre de una ballena. Por eso es conocido Jonás. Una de las excusas es la inconveniencia. Dice que la experiencia de Jonás, el vientre del gran pez, fue una dramática muestra de amor y de la misericordia de Dios. O sea, Jonás huye, pero Dios no deja que él huya. Dios va y lo busca de una manera un poco convencional, pero él va y lo busca para llevarlo donde él quería. O sea, él no lo obliga, sino que él lo pone en una posición que pone a Jonás a pensar. Y tuvo tres días en el vientre del mar de una ballena, y en el vientre de una ballena él reconsidera los términos. En el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndote, perdón, este es el capítulo 3. Entonces él está 3 días en el vientre de la ballena, y esto es un capítulo bastante interesante. La literatura, literariamente hablando, es muy hermoso, el contenido también es desesperante, pero aquí Jonás se convence, aunque fue un método bastante difícil, pero se convence. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Este es el segundo llamado. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra. Y dice aquí que este hombre dejó a un lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas. Él tenía sentimientos personales contra esta gente, y con razón. Predicó a lo que Dios le comunicó y los resultados fueron asombrosos. Los ninivitas se arrepintieron. O sea, por eso se dice que este es el mejor evangelista que han habido, porque él predicó y todo el mundo se arrepintió, hasta los animales. Pero fue el mejor evangelista y tuvo una actitud bastante controversial. Dice, como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos. Este es otro de los, aquí dice inconveniencia, otro de los que inconveniencias son los prejuicios. O sea, este hombre no creía, él le predicó con la esperanza que no se arrepintieran y vinieran los juicios de Jehová, porque el mensaje de Nínive, de Jehová el mensaje era que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida, así que él quería que la ciudad fuera destruida. Él no quería que la ciudad fuera, pero cuando el rey de Nínive escuchó el mensaje, inmediatamente él se arrepintió, proclamó ayuno y hasta los animales lo hizo vestir de cilicio. Y aquí vemos que a pesar de su éxito, como dije hace un tiempo, el sentimiento estaba tan arraigado en él que él no aceptó eso. Él le pareció que era, o sea, aquí vemos otra de las razones por las que él no quería ir. Además del miedo, él decía, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía? Esto en el 4:2. Estando aún la tierra, por eso me apresuré a ir a Nínive. Esta era su verdadera razón, no era el miedo. Realmente él no quería decir, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que se arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. O sea, una de las razones que Jonás, o la razón por la que Jonás no quería ir, era porque esta gente se podía arrepentir, y sus enemigos, se le podían alargar la vida, y eso era lo que Jonás no quería. Así por eso Jonás es realmente muy controversial. Dice, y ahora por último, participar en la misión requiere tiempo y energía adicional. Requiere invertir tiempo
para preocuparnos verdaderamente por los demás. Requiere que cambiemos nuestra forma de utilizar el dinero, porque a veces hay que utilizar el dinero, ya sea para ayudar a la gente, para comprar publicaciones o materiales de evangelización, pagar servicios o comodidades para dedicar tiempo a la obra misionera. Hay gastos relacionados con la misión y también exige algunamente sacrificios. A veces exige que uno deje algunas cosas que son personales para invertir el tiempo. Así que lamentablemente Jonás no compartió la bendición. O sea, él logró todo eso, logró todo lo cometido, pero él no, no compartió el gozo. ¿Qué sacrificio Dios te pide que haga o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? ¿Hasta qué punto confían en que Él cumplirá su promesa de enriquecer tu vida mediante esos sacrificios? Fíjense, yo tengo mi forma de pensar acerca de los sacrificios. A mí no me gustan los sacrificios. Yo pienso que si una persona considera que está haciendo un sacrificio, para mí mejor no lo haga. Para mí, aunque parezca sacrificio, aunque sea un sacrificio, no debe sentirse como un sacrificio. No sé si me estoy explicando. Una vez yo le explicaba a una persona y me estaba regalando un libro y me decía que eso era un sacrificio para él regalarme ese libro. Y yo le digo, no me lo regales si es un sacrificio. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona hace un sacrificio, después lo resiente. Yo le decía, solamente por dar un ejemplo, yo le decía, aunque para usted sea difícil darme ese libro, no lo tome como un sacrificio. Tómelo como causa de gozo. Si es una causa de gozo darme ese libro, entonces yo lo voy a tomar. Si para usted es una pena, no me lo dé. Así pienso yo. Así yo hago las cosas. Si las cosas para mí, aunque parezcan sacrificio, aunque yo esté dejando algo, yo debo sentir gozo, no debo sentir pena que estoy haciendo algo por pena o que estoy haciendo algo con dolor o que estoy haciendo algo con tristeza. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ese tipo de cosas, después lo resiente. Si las cosas no salen como uno lo planificó, tienes resentimiento, mientras cuando uno lo hace con gozo, aunque parezca un sacrificio, uno siente gozo aunque las cosas no salgan bien. Fíjense, yo creo que Jesús, el sacrificio que hizo, un ejemplo, morir en la cruz, él sintió tristeza, pero fue motivo de gozo después. Él sintió tristeza por la separación de su padre, pero realmente él se gozó cuando vio los frutos de su sacrificio. Así que más o menos es así. Yo creo que uno no debe dar con pena ni con ese tipo de cosas y hacer las cosas como con pena, y mejor no hacerlas. Si uno tiene pena, si uno siente que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, como que después le va a doler, que después le va a pesar, que después uno va a estar diciendo, oye, yo hice eso y no me lo agradecieron, mejor no lo haga. Para mí es así, yo mejor digo que no, mejor no lo hago. Hasta que yo no siento que yo estoy rebosando y que me lo estoy gozando, no. Aunque esté llorando, pero lo estoy disfrutando. En la parte del miércoles, nuestra excusa, confrontaciones incómodas. Señor, ¿no es esto lo que pensé que ibas a hacer? Y aquí el hombre está diciendo, oye, lo que acabamos de decir. Yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente, por eso yo no quería venir, yo no quería que tú perdonaras a mis enemigos. Y vemos aquí que este hombre logró lo que nadie ha logrado nunca y él no lo disfrutó. Pues esto es lo que yo estoy diciendo. Cuando uno hace las cosas así, es mejor no hacerlas. Porque este hombre, este capítulo, este libro termina de una manera tan, siempre lo he dicho, como que no tiene fin. Él termina lamentándose después de haber logrado o que Dios lo utilizó como instrumento para hacer algo tan grande. Él lo está lamentando. Jonás quería que Nínive fuera la próxima ciudad, Sodoma y Gomorra. Él quería que la destruyera. Eso era lo que él quería, que se cumpliera su palabra. Esperaba que el juicio de Dios sobre este pueblo odiado, cuando
No ocurrió su cosmovisión, o sea, su forma de ver el mundo, se sacudió hasta la médula y Jonás prefirió morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta, o sea, que cambiara su manera de ver la vida. Por segunda vez en la historia de Jonás, Dios lo confronta no con un sermón ni con un dicho, sino con una experiencia. Y le da esta plantita que crece en un día y le da sombra y cuando muere, él se queja. Para él la planta era mejor, era más valiosa que 120,000 hombres y mujeres, quizás porque él no entendía de qué se trataba el evangelio, que es darle salvación a quien no lo merece. Por eso me la dio a mí. La nueva experiencia de Dios le tenía intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. Milagrosamente Dios hizo, o sea, el plan de Dios era que Jonás entendiera, pero realmente él no entendió. Él termina el libro y no entiende. Cuando la planta murió, fue una desgracia. Él sintió lo que Dios sentía cuando un ser humano muere, que él lo creó, lo formó, lo alimentó y muere, pero él aún así no entendió. Y sus pensamientos se volvieron suicidas. Es mejor, yo prefiero la muerte que vivir así, con esta vergüenza. A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, que nos ayuda a Jonás a ver lo insensato que era de su parte valorar más una planta que valorar a miles de hombres y mujeres y de animales. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. El evangelista terminó sin arrepentimiento, mientras que la gente malvada se arrepintieron. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. Nosotros le podemos dar final a esa historia. ¿Qué haremos respecto a la preocupación de Dios por lo malvado, por lo violento, por lo que aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo, por lo que no se lo merecen? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros no lo merecemos porque somos buenos, pero lo que está mal no. Cuando Dios vino a salvar los que son malos, de los cuales yo soy el primero, eso dijo Pablo. La historia de Jonás es más sorprendente. Aquí estoy, envíame a mí. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar del pobre testimonio, fíjense, a veces Dios utiliza a cualquiera Dios lo utilizó a veces en un momento dado, él utiliza a cualquiera, porque este hombre no dio ningún testimonio. Este hombre realmente quería que esta gente muriera y vuelvo y digo, tenía sus razones, pero a veces hay que ir más allá de las razones. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes. A veces Él utiliza a quien sea. En Isaías 6:1-8. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, esto es Isaías, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubiertas sus rostros, con 2 cubiertas, y sus pies, y con 2 alas volaban, y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quehaceres de la puerta se estremecieron con la voz y clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque yendo yo pecador he visto, porque siendo yo de labios inmundos y habito en medio del pueblo en labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo una de las manos un carbón encendido, tomando el altar y las tenazas. Y aquí tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que tocó mi labio y es quitado tu culpa y es limpiado tu pecado. Y después oí una voz que dijo, que decía: ¿quién enviaré y quién irá por vosotros? Y Isaías dijo: aquí, Señor, envíame a mí. Este capítulo es muy hermoso, porque este capítulo muestra el tema de la justificación por la fe, un tema que para mí es muy interesante. Fíjese que él se declara pecador,
Y cuando él se declara pecador, esa es la parte número uno, tú te declaras pecador, tú sabes que tú eres pecador, entonces viene Dios y lo limpia y lo purifica, justificación por la fe, y entonces ahí le dice, lo envía. ¿A quién enviaré? Le hace el llamado y Isaías acepta. Es muy hermoso esta narración. El llamado está aquí, Dios busca voluntario dispuesto, debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que Él nos diga. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, así hay millones y millones de personas que necesitan. Dice, donde los edificios sustituyen a los árboles, las flores y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar la voz de Dios. Dios dijo de Nínive, no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda. Estamos en un momento que el ser humano no está distinguiendo, o sea, estamos viviendo en tiempo de Nínive, donde el ser humano no está distinguiendo su mano derecha, su mano izquierda. Hay una oscuridad espiritual increíble. Y a ese tiempo estamos llamados a ser portantorchas, a ser luces, a ser como Jonás. Bueno, no como Jonás, mejor como Isaías. Y aquí dice, desafío en una hoja en blanco en tu diario de oración a una lista de 10 personas que sepas que no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos. En lo posible escribe sus nombres. Ten ella alista la mano y por el resto del trimestre ora diariamente por cada uno de ellos. Ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y confianza con amigos casuales, a profundizar relaciones, observar y escuchar cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas, sus angustias, oh my gosh. Y luego ahora para que Dios atienda esas esferas de necesidad. Te están llamando realmente a ministrar a la gente. Para mí, 10 personas es demasiado. Sería muy agotador para mí. Según lo está diciendo aquí, o sea, te está diciendo que entres a la vida de esa persona. Y realmente eso, si se hace como se debe hacer, puede ser muy agotador para algunos tipos de personas como soy yo. Elige una de la ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan por cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocen, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Así que hay una tarea. Eh, el que pueda con 10, el que pueda con 1 o 2. Saben que nosotros tenemos diferentes temperamentos. Hay temperamentos que pueden con esa carga emocional podría decir, pero hay otros que realmente eso nos drenaría muchísimo. Así que eso hay que entenderlo. Hay personas que se manejan mejor con pequeños grupos, hay otros que pueden manejarse en grandes, o sea, de esta manera como lo está haciendo. Aquí está hablando de conectar con personas, no simplemente hablar del weather y de cosas triviales. Aquí está hablando de ver las heridas, o sea, de ver las heridas, de ver las angustias, está hablando de profundizar. Así que si usted puede hacerlo con la intensidad que se está diciendo aquí, sería algo muy bueno. En la parte del viernes dice, Elena de White lanza una fuerte advertencia para aquellos que se resisten a seguir el llamado a Jesús para testificar que los rodea. Las excusas de los que no realizan esta obra no lo eximen de la responsabilidad. Si decirle no hacerla, descuidan a las almas por la cual Cristo murió. Descuidan la responsabilidad de que Dios le dio y queda registrado en los libros como siervos infieles. El pastor, cuando se aleja de los que necesitan de su ayuda, están obrando como lo hizo el maestro, con el fin de ser fortalecido y ser una bendición para los demás.
Los que descuidan el trato personal con las personas se vuelven egocéntricos y necesitan esta misma experiencia de ponerse en comunicación con sus hermanos para poder comprender su condición espiritual y cómo apacentar el rebaño de Dios, dando como cada uno la porción de alimento en su debido tiempo. Lo que descuidan esta obra ponen en manifiesto que necesitan una renovación moral. Y entonces verán que no han llegado la carga de la obra. Esto es Elena G. White de Review and Herald del 30 de noviembre de 1892. Dices, aunque son palabras fuertes y se ponen en relieve la importancia de Dios, otorga la misión, no por ello quedamos sin esperanza. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien lo había ordenado que fuera podía sostener a su siervo y contenerle éxito. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas debe revivir la confianza del profeta en su poder infinito para salvar. Fíjense, yo una vez, bueno, yo hace muchísimo daño, vuelvo y digo, yo no cuento mis experiencias vigentes, pero hace muchísimo tiempo yo fui a un lugar, uno de los muchos lugares que yo fui, y habían personas que no querían que yo fuera a este lugar porque supuestamente era muy peligroso. No era muy peligroso para mí, pero no era un lugar en que yo debería ir. Y recuerdo que alguien me dijo, vete, no le hagas caso a la gente y vete. Yo me fui. Y al principio para mí fue un poco difícil, pero luego que pasó el tiempo, yo iba a la iglesia, yo estaba en casa de unas personas y ya al principio yo iba a la iglesia sola y no sé, no recuerdo cuánto tiempo pasó cuando esas personas comenzó a decirme, oye, yo voy a la iglesia contigo. Yo me sorprendí tanto porque no solamente eran esas personas donde yo estaba, sino los de los alrededores y comenzamos a ir un grupo a la iglesia. Íbamos los domingos, perdón, los sábados, íbamos los viernes, íbamos a las actividades y cuando me tuve que ir de ese lugar fue muy interesante porque ellos, o sea, ya ellos conocían el evangelio, se habían apartado, pero eso fue una semilla que creció ahí. ¿Quién sabe? A veces uno no ve el crecimiento de la semilla de inmediato, a veces pasan años, pero sé que en ese momento Dios utilizó para mover esos corazones. En algún día yo veré el fruto de eso, espero en Dios, pues son personas muy queridas. Pero algún día yo sé que Dios me permitirá ver el fruto de eso, porque ahí sembraron muchas personas también. Bueno, sin más me despido, espero que oremos los unos por los otros, encontremos personas con problemas emocionales, como dicen ahí, con heridas. Ese es uno de mis temas favoritos, las heridas, las angustias. Y se ore por ello y quizás se pueda remediar alguna situación que tenga. Sea que sean 10, sea que sea uno, sea que son dos. Algunas personas trabajamos con mejor con uno, con dos, otros trabajarían bien con los 10, pero yo creo que según su capacidad y su forma de hacer las cosas, pues yo creo que Dios lo permitirá así. Sin más, me despido, nos vemos y hasta la semana que viene oremos. Señor, gracias por las enseñanzas que tú nos dejas en tu palabra, por lo que aprendemos a través de la vida de estos personajes que vivieron tanto tiempo. Primero aprendimos de Abraham, ahora estamos aprendiendo de Jonás. Quizás a dejar nuestra cosmovisión limitada de la vida y abrir nuestros horizontes, pensar que estas personas que son violentas, que su maldad ha llegado al límite, realmente necesitan salvación, que por ellas tú viniste a morir, que nosotros no somos santos y aún así tú nos salvas y que ellos tienen esa misma oportunidad. Ayúdanos a ver a las demás personas como tú los ves, como personas para la salvación. Ayúdanos, Señor, a orar por personas, por estas personas que tienen heridas. Bueno, todos tenemos heridas,
Todos tenemos angustias, pero quizás eso no ayuda a empatizar con otras personas que tienen esas heridas o que tienen otras. Sana sus heridas reconociendo que tú eres el único que la puedes sanar, que pueden librarnos de angustia, que nos puedes librar del dolor. Eh, Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a que tú hagas el trabajo que tienes que hacer en nosotros, que tú sanes nuestras heridas, sanes nuestras angustias, para que nosotros podamos experimentar el gozo de tu salvación plenamente. Señor, ayúdanos capacítanos cada día, dirige nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones, que todo refleje que nosotros te hemos conocidos y que eso pueda, las personas que nos vean puedan sentir la necesidad de conocer el Dios que habita en nosotros. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.